Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en estos encuentros eh, desarrollando la vida y la obra de Giovanni Fattori, este pintor tan particular de fines del siglo XIX, que junto con otros artistas de ese momento generaron lo que se dio en llamar el grupo de los Macchiaioli. A mi modo de ver, es como un antecedente o quizás contemporáneo de los impresionistas franceses y deja siempre en claro que esta nueva etapa de la pintura se va alejando de los parámetros académicos para encontrarse más con aquello que es eh, lo cotidiano del mundo del artista convertido en objeto de inspiración y en sujeto también de inspiración. Es así como, es así como podemos trabajar con la idea de ir viendo las obras de Fattori, como es el caso de esta pintura llamada La Torre Roja de 1875, que nos permite observar una constante en todo el recorrido artístico de Fattori. Su certeza de conciencia, del orgullo de ser livornese, le facilita o le da sujeto, le da soporte a que ese orgullo de ser originario de la ciudad también se traslada a ser testigo de los sucesos del Risorgimento y en sus obras eh, da muestra de su pertenencia a este novedoso movimiento artístico de los Macchiaioli. Esta nueva dimensión artística y sobre todo en su obra, le permite asumir la sensación del verano, con sus colores, sus olores y la amplitud de las horas solares que impactan en la edificación. Tengamos siempre presente que en estos climas de la Europa peninsular, como es el caso de la península itálica, los inviernos suelen ser bastante rigurosos y opacos, con lo cual el verano gana en luminosidad y gana en atracción para que la vida cotidiana sea un continuo disfrute de pasar de un periodo de oscuridad a un periodo de plena luz. Con esto también está marcando que, como decíamos anteriormente, que estos objetos de inspiración que toma la vida cotidiana para ello, van a interpretar una independencia de su propia manera de sentir o de pensar. Fattori toma estas obras arquitectónicas o paisajísticas, las toma con una conciencia en donde son prácticamente independientes de lo que él podía sentir o poder plasmar como sentimiento. Por eso es que apela, según mi modo de observar esta pintura, apela a la referencia del mar o el cielo, o el mar y el cielo, en una calidad que hace que deje de ser tan eh, presente, digamos, esa idea de los mares con mayor movimiento o los cielos con tormentas y huracanes para transformarlo todo en una realidad un poco más calma, como corresponde a ese mar enorme que es el Mediterráneo, que fundamentalmente es un mar que tiende a ser
eh, muy quieto en cuanto a su oleaje y que los cielos cambiantes hacen que el verano sea el resurgir de la vida en relación a también la producción que se puede llevar con mayor facilidad adelante en ese tiempo. Parece ese año, o sea, hacia alrededor de 1875. El contexto donde Fattori desarrolla su obra va a tener que ver con algunas naciones o, eh, muy potentes en su momento, como el caso de eh, Francia, que hacia 1875 eh, va a proclamar la República, la Segunda República, que se hizo a través de la Asamblea Nacional que estaba en funciones desde 1871. Esta Asamblea Nacional había sancionado leyes constitucionales que luego organizarán la Tercera República de Francia y donde se resolvieron temas fundamentales como la presidencia de la República y la división estipulada de los tres poderes, algo que recordemos venía desde la Revolución Francesa, como también el modo de comunicarse entre la presidencia y la asamblea. Un dato no menor es que la presidencia se fijaba en un término de 7 años. O sea, aquí ya tenemos que comprender que en el contexto de lo que anteriormente fueron monarquías absolutas, que cada 7 años se pudiese hacer un cambio en las figuras gubernamentales, era ya un progreso casi impensado. ¿Qué sucedía en España? Bueno, se le restituyó la corona a Alfonso XII, quien va a reinar entre 1874 y 1885. Este reinado es decisivo para la historia española, que desde la restauración borbónica nos lleva a considerar un periodo de realmente de mucho valor para la historia de España, porque es un periodo que se caracteriza por una cierta inmovilidad política. Y esto dicho con el buen sentido de la permanencia de las instituciones, ya que hasta el reinado de Alfonso XII había sido toda una experiencia conflictiva con el sexenio democrático, que incluyó la Revolución de 1868, el reinado de Amadeo I de Saboya, o sea, un monarca de raíz extranjera en el trono español, y también la aparición de la primera República Española de efímera vida. Alfonso XII era hijo de Isabel II y tuvo un breve reinado. Y este breve reinado fue tan fructífero para la historia de España que consolidó un sistema gubernativo que perduró hasta 1931. En 1878, la muerte del rey Víctor Manuel II, el padre de la patria y quien fuera el último rey de Cerdeña y el primer rey de Italia por la unificación de la península, eh, lleva a considerarlo a este rey con una amplísima visión respecto al país de incrementar la industrialización. Vale considerar que este ímpetu del rey de industrializar la nación, de modernizarla, de llevarla a un parangón más elevado de lo que tenía en ese momento, también condice con lo que nosotros podemos ver como una de sus frases célebres en cuanto a lo que él consideraba su misión. Así
dejó expresamente dicho que él, al acceder al trono de Italia, no tenía otra ambición que ser el primer soldado de la independencia italiana. Recordemos que la península itálica vivió eh, largas décadas, centurias, en cuanto a las invasiones de los extranjeros, en cuanto al gobierno también de extranjero, y en cuanto a la fragmentación casi increíble del territorio en multiplicidad, sea de reinados, principados, ducados o posesiones extranjeras. Para Víctor Manuel II, que fue el primer rey de Italia y que se lo llamó padre de la patria, tuvo objetivos también de industrializar la península. Pretendió también llevar adelante un nuevo sistema fiscal para equilibrar la economía y en diplomacia mejorar las interacciones con otras naciones. Dentro de este panorama muy breve, muy sintético, que no pretende explayarse, sino que dar un contexto en donde consolidar la relación obra de arte y sucesos históricos, políticos y sociales, debemos considerar que Víctor Manuel II fue excomulgado por la Iglesia Católica luego que el ejército irrumpiera en Roma en 1870, anexara la ciudad y la convirtiese en capital del reino. El Papa Pío IX tuvo que refugiarse en el Vaticano y a partir de allí se consideró un prisionero. Esta tradición de quien asumía el pontificado ya no salía del Vaticano, fue interrumpida recién con Juan XXIII, quien, a pesar de no haber viajado más lejos que Roma, sí hacía algunas incursiones nocturnas a lugares donde llevar el conforto de su palabra, de su presencia, de su perdón, de su bonomía, que realmente fue uno de los papas más queribles en la historia de la Iglesia. Recién perdón, de Juan XXIII a Pablo VI, recién allí se empiezan a hacer las aperturas hacia los viajes internacionales que tuvieron su cenit con Juan Pablo II. Para 1878 también muere el Papa Pío IX, quien se había negado a reconocer y establecer relaciones diplomáticas con el Reino de Italia. Y promulga la bula non expedit con la prohibición de los católicos de todo activismo en la política italiana, incluido el sufragio. O sea, tal era la división entre el Reino de Italia y la Iglesia que hasta se impedía el activismo político de los feligreses. Entonces, Pío IX se mantuvo como un pontífice prisionero, aislado dentro de los palacios vaticanos, y a partir de esto nosotros podemos comprender la desazón de este pontífice, porque no solamente se había anexado los territorios pontificios y Roma al reino, sino que también asistió a la confiscación de los bienes materiales de la iglesia. El pontífice Pío IX estuvo en el trono de San Pedro durante muchos tiempos. Fue extenso, pero también asistió
a situaciones internas y externas de bastante gravedad. Debemos considerar también el rol que jugó Alemania. Alemania se comienza a presentar como dirigida a ser una potencia poderosa cuando el canciller Bismarck del Imperio Alemán, luego que se unifica en 1871 todo el reinado, impulsa grandemente tanto la política de industrialización como también la política de colonización en Asia y África. Bismarck se suma a esta política expansiva para rivalizar y afirmar su lugar en el contexto internacional, con objetivos pragmáticos y de defensa de los intereses alemanes. Su política se dirigía a equilibrar tanto los intereses coloniales como otros desafíos y limitaciones de Alemania en ese momento. Uno de ellos también era la industrialización. Por eso que Bismarck enviará a Inglaterra a sus confiables eh, mm, seguidores. ¿Para qué? Para que tuvieran la instancia de poder aprender en ese mismo lugar todo aquello que hizo que Gran Bretaña fuese la gran potencia industrial a partir de la Revolución de 1750 en adelante. O sea que Bismarck envía a sus emisarios para poder tener la realidad de primera mano de cómo industrializar Alemania y con eso también aspirar junto con la política de invadir África y Asia para tener dominios de ultramar, tener también la potencia de este nuevo mundo económico que venía de la mano de la industrialización. Fattori tiene en su arte la inspiración de las manifestaciones de la naturaleza y del empeño social, por lo que sus temas recurrentes se expresan en una paleta de un crudo y amargo realismo. El romanticismo había permitido la pintura más libre y variada en cuanto a los temas, por lo que los cambios de la sociedad debidos a la revolución industrial, los movimientos políticos con revoluciones frecuentes y otros acontecimientos como la cuestión social efervescente en cuanto a las nuevas ideas de anarquismo y demás, influyeron en los artistas. Y estas modificaciones sociales derivó en un realismo que descree del ideal de belleza para mostrar sin reparos la realidad tal como es. Y aquí está la novedad, más que en la técnica que continúa siendo la tradicional. Para Fattori, el pintor no era un simple espectador de la realidad de su tiempo, sino que su pintura lo unía a los problemas humanos. Aquí ya estamos frente a una realidad en donde el pintor o el artista en general se involucra con los niveles sociales de menores posibilidades en cuanto a económicos y también en cuanto a inserción en la pirámide de la sociedad, siendo uno de los modos en que los artistas pueden denunciar estas desigualdades. Vamos a dejar aquí en este
este fabuloso cuadro de Fattori, para retomar en el próximo encuentro eh, el análisis de este cuadro que hoy parece tener una bucólica expresión campesina cuando la realidad era mucho más dura y más urgente de llevar una solución que aligere estas condiciones tan penumbrosas. Les agradezco desde ya la visualización de este video. Y les pido, como hacemos los que creamos contenido, sobre todo contenido educativo, que no son demasiado difundidos, que se suscriban y que le den un me gusta y algún comentario para poder así llevar a más gente que pueda interesarle estos instantes breves de una educación que me interesa seguir realizando, aun cuando ya he finalizado mi etapa académica presencial y productiva frente a alumnos. Gracias por todo y nos vemos en la próxima oportunidad de encuentro.